En el verano de 1947, una pareja de ancianos en Oklahoma mantuvo vivo todo su jardín durante 63 días de sequía, sin electricidad, sin mangueras automáticas y tampoco sin fertilizantes costosos. Hoy en día, gastamos cientos de dólares en sistemas de camas elevadas, pesticidas y sofisticadas herramientas de jardinería modernas. Pero hay una verdad que la industria no quiere que sepas. Los consejos de jardinería más efectivos son en realidad completamente gratuitos. El número 7 de esta lista es una técnica de humedad del suelo tan efectiva que ni siquiera necesitarás regar durante todo un año. El número 14 es una idea de la reina del no-dig, sin labranza, Ruth Stout, quien ni siquiera arrancó una sola maleza durante 30 años. Estos 25 consejos de jardinería autosuficiente ayudaron una vez a nuestros abuelos a superar la depresión, los largos cortes de energía y las cosechas fallidas, pero con el tiempo fueron reemplazados por productos convenientes anunciados en todas partes. Hoy vamos a explorar 25 consejos de jardinería antiguos, baratos pero increíblemente inteligentes que todavía funcionan de maravilla hoy en día. Top 1. Pozos de café para prevenir el mojo. En la década de 1930, cuando un tercio de la población estadounidense estaba sin trabajo, el lema de cada familia era: úsalo todo, desgástalo, haz que dure o pásatela sin ello. Aunque los tiempos eran difíciles, los estadounidenses todavía intentaban mantener su hábito de beber café. Como el café no era barato, usaban los pozos para docenas de propósitos diferentes en lugar de tirarlos. Las abuelas pacientes a menudo extendían los pozos de café en bandejas de horno y los dejaban secar completamente al sol hasta que quedaban tan finos como la arena. Luego mezclaban cuidadosamente estos pozos secos con cáscaras de huevo trituradas usando una proporción de 13 partes de pozos por una parte de cáscaras de huevo. Esto no era solo un hábito de ahorro, era una receta perfecta para equilibrar el nitrógeno, el ácido y el calcio del suelo. Esta mezcla funciona increíblemente bien alrededor de la base de plantas amantes de los ácidos como hortensias, arándanos o azaleas, ayudándolas a florecer brillantemente y a dar frutos jugosos. Solo tienes que asegurarte de que los pozos estén muy bien secos. Aplica solo una capa fina, de no más de media pulgada, y hazlo una vez al mes para obtener los mejores resultados. Hoy en día, los pozos de café de las tiendas Starbucks modernas se recolectan para usarlos como fertilizante natural y agentes antifúngicos, exactamente como lo hacían nuestros abuelos hace décadas. Top 2. El método de la infusión viva. En tiempos en que los fertilizantes químicos se priorizaban para el ejército o las grandes granjas de exportación, las familias en áreas rurales como Mississippi o Alabama tenían que fabricar su propio tónico para sus jardines. No lo llamaban por nombres químicos complejos, lo llamaban cariñosamente la vida del suelo. El proceso comienza con 1 litro de agua tibia mantenida aproximadamente a la temperatura corporal, alrededor de 37 grados Celsius, porque si el agua está demasiado caliente, matará la levadura, y si está demasiado fría, la levadura permanecerá dormida. Luego agregas 2 cucharadas de levadura seca y una cucharadita de azúcar y revuelves bien. Después de unos 30 minutos, una ligera capa de espuma comienza a subir a la superficie. Esa es la señal de que la levadura está activa. Esta mezcla no debe regarse directamente porque está demasiado concentrada. En su lugar, debes diluirla con unas 10 partes de agua y luego regar alrededor de la base de la planta temprano, en la mañana o en la tarde fresca. La gente creía que la solución de levadura ayudaba a que el sistema de raíces creciera mucho más fuerte, lo que era especialmente útil para tomates, frijoles o vegetales cultivados en suelos arenosos pobres en nutrientes. Pruebas en el mundo real han demostrado que este método puede aumentar la masa de las raíces hasta en un 30%, ayudando a las plantas a absorber agua y minerales de manera más efectiva. De esa manera, nuestros abuelos aún podían obtener cosechas productivas de tomates y frijoles durante esos días difíciles.
Top 3. Aplicar gel de aloe vera a los cortes. Antes de que hubiera aerosoles antifúngicos o selladores de heridas vendidos en las tiendas de jardinería, nuestros abuelos a menudo simplemente salían al porche y arrancaban un trozo de aloe vera para salvar todo el jardín. Cuando una rama de tomate se rompía por los fuertes vientos o el tronco de un árbol se rayaba después de la poda, frotaban el gel transparente del aloe directamente sobre la herida. El gel fresco sella rápidamente la superficie de la planta, ayudando a prevenir la pudrición y deteniendo la propagación de enfermedades fúngicas en el interior. Muchos jardineros de antaño incluso creen que las plantas vendadas con aloe se recuperarían más rápido y volverían a crecer brotes aún más fuertes. Curiosamente, este sencillo consejo casero existe desde hace miles de años. El aloe vera fue llamado la planta de la inmortalidad por los antiguos egipcios, y se dice que tanto Cleopatra como Nefertiti lo usaban para curar su piel y sus heridas. Hoy en día, la ciencia explica que el aloe contiene compuestos antibacterianos y antifúngicos junto con hormonas naturales que ayudan a las células a recuperarse. Así, con solo una maceta en la esquina del patio, la gente en el pasado tenía una estación de primeros auxilios gratuita tanto para humanos como para plantas, sin necesidad de depender de costosos productos químicos o tiendas de suministros de jardinería. Top 4. Plantar tomates horizontalmente. Hay algunas ideas que pueden sonar un poco tontas al principio, pero en realidad son avances biológicos extraordinarios. Plantar tomates horizontalmente es un gran ejemplo. Durante la aterradora sequía conocida como el Dust Bowl en el medio oeste estadounidense, los tomates cultivados de esta manera fueron los únicos que sobrevivieron al calor abrasador. En lugar de cavar los tradicionales agujeros redondos profundos, lo cual era muy difícil de hacer en el duro suelo arcilloso de Georgia o Mississippi, los abuelos del pasado cavaban una zanja larga y colocaban todo el tallo horizontalmente en el suelo, dejando solo el racimo superior de hojas asomando. La capacidad natural de los tallos de tomate para desarrollar raíces adventicias se activa cuando tocan el suelo cálido, desarrollando un sistema de raíces secundario masivo a lo largo de toda la longitud del tallo enterrado. Más raíces significan que la planta puede extraer más agua y minerales del suelo. Expertos agrícolas de universidades como Cornell o UC Davis estudiaron y confirmaron esto más tarde. Los tomates plantados horizontalmente pueden tener un rendimiento hasta un 50% mayor. Tus abuelos se dieron cuenta de esto hace 50 años. Top 5. Cultivar patatas en sacos viejos de pienso. Antes de que aparecieran los modernos contenedores de plantación en las tiendas de jardinería, muchas familias rurales cultivaban suficientes patatas para todo el invierno, usando solo sacos viejos que alguna vez contuvieron alimento para animales. Colocaban el saco en un rincón soleado del patio, vertían una capa de tierra mezclada con compost y luego dejaban caer unas cuantas patatas de siembra en el fondo. A medida que la planta crecía, seguían añadiendo capas de tierra hasta que el saco estaba completamente lleno. Lo interesante es que este consejo proviene de la larga experiencia de los jardineros Amish. Notaron que las plantas de patatas seguían produciendo más tubérculos a lo largo de la parte del tallo cubierta por la tierra. Así que, en lugar de plantarlas horizontalmente en las hileras tradicionales, usaban la altura del saco para aumentar la producción en un espacio muy pequeño. Los sacos viejos también drenaban el agua mejor que el suelo compactado, lo que ayudaba a evitar que las patatas se encharcaran y se pudrieran después de las fuertes lluvias. Cuando llegaba el momento de la cosecha, no tenían que cavar todo el jardín, simplemente volcaban el saco y las patatas limpias salían rodando. Esta es la forma clásica de pensar autosuficiente típica de los Amish. Convertir cosas que ya tienes en casa en herramientas eficaces para cultivar alimentos casi sin coste adicional. Top 6. Crear cuencas para captar agua de lluvia. En 1950, cuando Estados Unidos enfrentó una de las peores sequías de la historia, estados como Texas, Oklahoma y Kansas vieron la tierra abrirse, los pozos secarse y los jardines marchitarse lentamente bajo el largo calor. En aquel entonces, cada gota de lluvia era tan preciosa como la vida misma.
Los jardineros de esa época idearon un truco muy simple pero efectivo. En lugar de mantener el suelo plano alrededor de la base de la planta, usaban una azada para amontonar la tierra en un cuenco ancho alrededor de las plantas que necesitan mucha agua, como calabazas o sandías. Cuando llovía, el agua no se escapaba simplemente, se retenía justo en la base y se empapaba lentamente en las raíces. Esta técnica apareció hace miles de años en las regiones secas del norte de África y más tarde fue utilizada por familias pobres en Estados Unidos como estrategia de supervivencia para sus huertos familiares. Sin bombas, sin costosos sistemas de riego. Solo unos minutos de amontonar tierra podían mantener viva una planta durante toda la estación seca. Durante los tiempos más difíciles, no esperaban a que nadie los salvara. Aprendieron a hacer que la naturaleza trabajara de manera más efectiva para ellos. Top 7. La técnica Ugelkultur. Cultivo en montículos. Ugelkultur es un término alemán que significa cultivo en montículos, y es una herencia agrícola de la Europa del Este del siglo XII que los antiguos jardineros estadounidenses heredaron y desarrollaron. Esta técnica utiliza madera enterrada para crear camas de jardín que pueden proporcionar sus propios nutrientes y agua durante décadas. El proceso comienza apilando los troncos más grandes, viejos y podridos como base, luego rellenando los huecos con ramas más pequeñas para eliminar las bolsas de aire. Se extiende encima una capa de material rico en nitrógeno como recortes de césped, estiércol animal o restos de cocina antes de terminar con una capa de tierra. La madera podrida bajo el suelo actúa como una esponja gigante, absorbiendo muchas veces su peso en agua y liberándola lentamente para las plantas, en estados secos como Arizona o California. Esta técnica creó una revolución para la jardinería autosuficiente. Se sabe que los jardines Ugelkultur sobreviven sin riego durante 2 o 3 años gracias a la humedad almacenada en los troncos podridos. Sin embargo, debes evitar el uso de madera con conservantes naturales o toxinas como el cedro o el nogal negro, ya que pueden retrasar la descomposición o dañar las plantas. Top 8. Ejército de Jardines Escolares de los Estados Unidos, USSEA. En 1917, bajo el patrocinio del presidente Woodrow Wilson, el United States School Garden Army, o USSGAA, fue uno de los movimientos cívicos más singulares de la historia, con un presupuesto de $250,000. El programa tenía un objetivo final: convertir millones de acres de terrenos urbanos baldíos en fuentes de alimentos, aliviando la presión sobre un sistema agrícola agotado por la Primera Guerra Mundial. Lo especial del USSGAA fue la militarización de la jardinería. Los niños no eran solo estudiantes, eran soldados del suelo. El programa estableció un sistema de rangos completo, desde sargento hasta capitán, con parches de tela, insignias de metal y uniformes especiales, convirtiendo el trabajo duro como deshiervar o fertilizar en una gloriosa misión de combate. A los niños se les enseñaba a comprobar los niveles de pH, a hacer compost con restos de cocina y a matar plagas con métodos naturales. En lugar de depender de la ayuda, millones de jóvenes soldados crearon un excedente de alimentos en sus patios traseros y en las azoteas. Aunque fue controvertido utilizar la psicología militar con los niños, el USSGAA fue un gran éxito a la hora de enseñar disciplina y habilidades de supervivencia. Este fue el predecesor de los famosos Jardines de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, demostrando que cuando el trabajo está ligado a un ideal, el poder de una comunidad puede cambiar el destino de toda una nación. Top 9. Spray de vinagre para el control de hormigas. Antes de que cada garaje estuviera lleno de aerosoles químicos y pesticidas industriales, nuestros abuelos manejaban las hormigas usando algo que siempre estaba disponible en la cocina: una botella barata de vinagre blanco. Cuando veían que las hormigas empezaban a alinearse alrededor de los lechos de verduras o a trepar por la despensa, simplemente mezclaban vinagre y agua en una proporción de 1:1 y lo rociaban a lo largo de sus caminos, alrededor de la base de los lechos o en las grietas cerca del nido.
Después de una sola noche, esas concurridas filas de hormigas solían desaparecer casi por completo sin tener que esparcir ningún veneno en el suelo. Más tarde, los estudios explicaron finalmente por qué este sencillo consejo de autosuficiencia era tan eficaz. El fuerte olor ácido del vinagre rompe los rastros de feromonas que las hormigas utilizan para comunicarse y guiar a toda la colonia. Cuando la señal de olor se borra, casi pierden su capacidad de encontrar comida y se ven obligadas a irse a otra parte. Lo que hizo que este consejo fuera el favorito de la gente de entonces era que era increíblemente barato, seguro para el suelo, y no dañaba a los insectos beneficiosos como las abejas o las mariposas. En una época en la que cada solución se comercializa en costosas botellas químicas, mucha gente está volviendo a esa vieja botella de vinagre en la esquina de la cocina y dándose cuenta de que a veces las formas más sencillas son las que funcionan de manera más sostenible. Top 10. Canela en polvo para los hongos. Durante los años difíciles en los que el dinero escaseaba y la tienda de suministros agrícolas estaba a decenas de kilómetros de distancia, nuestros abuelos no podían salir corriendo a comprar medicinas cada vez que una planta se enfermaba. Si una bandeja de plántulas moría, podía significar la pérdida de la fuente de verduras para todo el invierno siguiente. Así que nuestros abuelos aprendieron a usar lo que hubiera en la cocina para salvar sus jardines. Uno de los consejos más extraños era usar canela en polvo para proteger las plantas jóvenes de las enfermedades fúngicas. Después de sembrar las semillas, a menudo espolvoreaban una fina capa de canela sobre la tierra húmeda o aplicaban un poco en el extremo de un esqueje fresco antes de clavarlo en la tierra. Y lo interesante es que este consejo realmente funciona. Los compuestos naturales de la canela tienen fuertes propiedades antifúngicas, lo que ayuda a prevenir el damping off, una enfermedad que puede hacer que toda una bandeja de plántulas se colapse después de una sola noche fría y húmeda. También ayuda a que los cortes en las plantas se sequen más rápido y limita la pudrición del tallo durante la propagación. Puede que la gente del pasado no conociera el término antifúngico natural, pero entendían una cosa. El jardín tenía que protegerse con lo que hubiera disponible en casa, y a veces el secreto para mantener viva la cosecha de toda una temporada era solo una pizca de canela en polvo junto a la estufa. Top 1. Plumas en el agujero de plantación. La mayoría de las antiguas familias estadounidenses criaban pollos, patos o gansos para obtener huevos y carne. Después de sacrificar las aves, las plumas se veían a menudo como un residuo difícil de manejar porque son resistentes y no se queman fácilmente. Sin embargo, para las abuelas ingeniosas, esto era un tesoro oculto de nutrición. A menudo cavaba una capa gruesa de plumas y la colocaba justo en el fondo del agujero de plantación antes de sembrar semillas o poner una plántula. El secreto reside en la estructura de las plumas, cuyo componente principal es la queratina, una proteína extremadamente rica en nitrógeno. En el suelo húmedo, los microbios iniciarán un proceso de descomposición lenta, convirtiendo la queratina en nutrientes esenciales. La ciencia moderna ha confirmado que las plumas contienen entre un 12% y un 15% de nitrógeno, que es mucho más alto que el estiércol animal típico. Enterrar plumas hoy en día se compara con la instalación de un tanque de nutrientes de liberación lenta, lo que ayuda a que las hojas de la planta se mantengan verdes y sanas durante mucho tiempo. En una época en la que el fertilizante orgánico se está convirtiendo en tendencia, esta técnica sigue manteniendo su valor en términos de ecología y eficiencia económica. Aunque no tuvieran plumas de ave, los ancianos se decían unos a otros que el cabello humano tiene un efecto similar debido a su estructura de queratina parecida. Top 12. Trampas de aceite para plagas. Antes de que se inventaran los pesticidas químicos, los huertos de manzanos, perales y cerezos de Nueva Inglaterra o de la Francia rural se enfrentaban a menudo a la destrucción por parte de los gusanos medidores y las polillas de invierno. Para proteger las cosechas, la gente de entonces inventó un tipo de trampa de anillo de aceite muy inteligente.
Utilizaban un trozo de tela limpia envuelto alrededor del tronco del árbol a unos 30 centímetros de la base, y luego lo cubrían con una capa de plástico cortada de una botella vieja. El interior de la capa de plástico se untaba con una capa de aceite de cocina viejo, vaselina o grasa. Cuando los insectos trepaban por el tronco del árbol, las diminutas gotas de aceite llenaban las pequeñas púas de sus patas, haciendo que perdieran fricción y se quedaran atascados o tuvieran que dar media vuelta. Este consejo fue tan famoso que en 1885 se fundó en Michigan la Tanglefoot Company, solo para producir una resina pegajosa especializada basada en esta fórmula tradicional de trampa de aceite. Sin embargo, es importante tener en cuenta que nunca se debe aplicar aceite o grasa directamente sobre la corteza del árbol. El aceite que se absorbe en la corteza bloqueará el proceso de intercambio de gases de la planta, lo que provocará una grave pudrición del tronco. Por eso, la técnica de envolver primero la tela o el papel antes de la cubierta de plástico es una regla obligatoria que no se puede saltar. Top 13. Spray de agua salada para los hongos. En 1930, cuando las sequías de la Gran Depresión asolaron el sur de Estados Unidos, un tarro de sal marina en la cocina era la última línea de defensa para los huertos familiares. En esas tardes soleadas de agosto, cuando el polvo blanco del mildiú polvoriento empezaba a empañar las hojas de la calabaza, un almidón vital reservado para el invierno, diluían una cucharadita de sal en un preciado litro de agua. Esta solución cambia el pH de la superficie de las hojas y extrae el agua de las esporas de los hongos mediante ósmosis, haciendo que se marchiten al instante. Sin embargo, esto era un arma de doble filo durante los tiempos difíciles. Las familias siempre se recordaban unas a otras que debían rociar con mucha moderación, solo lo suficiente para que se pegara a las hojas. Porque en un mundo donde la tierra era el único activo, entendían que si la sal se escurría y se acumulaba en el suelo, envenenaría el sistema de raíces y dejaría el jardín permanentemente estéril, quitándole a toda la familia la esperanza de supervivencia para las temporadas futuras. Top 14. El método del cartón para matar las malas hierbas. En 1944, Ruth Stout, conocida como la reina del no-dig, escandalizó al mundo de la jardinería tradicional cuando afirmó que no necesitaba arrancar las malas hierbas durante 30 años con solo usar un trozo de cartón. Después de 1945, cuando la industria del transporte creció y el cartón se hizo común, los jardineros inteligentes descubrieron su maravilloso uso para mejorar el suelo y difundieron el método por todas partes. La forma de hacerlo es muy sencilla. Coloca láminas de cartón marrón planas sobre el suelo, solapando los bordes unos 10 centímetros para asegurarte de que no queden huecos por los que pase la luz. Luego cúbrelo con una capa de mantillo como paja o hojas secas de unos 7 a 10 centímetros de grosor. Esta capa de cartón bloqueará completamente la luz, haciendo que las malas hierbas de debajo se destruyan de forma natural sin necesidad de herbicidas químicos. A medida que el cartón se descompone, se convierte en una gran fuente de alimento para las lombrices de tierra, ayudando a aflojar y enriquecer el suelo de forma mágica. Un secreto importante es empapar el cartón con abundante agua, justo después de colocarlo para que se pegue al suelo, facilitando la entrada de las lombrices y bloqueando el oxígeno para las malas hierbas de abajo. Esta es la forma más barata y fácil de empezar un nuevo lecho de jardín sobre hierba silvestre resistente. Top 15. Apicultura de patio trasero. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el azúcar se convirtió en un artículo de lujo estrictamente controlado por cartillas de racionamiento, la miel no era solo un sustituto del azúcar, era un símbolo de autosuficiencia. Los gobiernos estadounidense y británico convirtieron la apicultura de patio trasero de un pasatiempo personal en una estrategia nacional de seguridad alimentaria, animando a cada familia a colocar al menos una colmena junto a su jardín de la victoria. El verdadero poder de estos pequeños soldados reside en su capacidad de polinización cruzada. La gente de entonces se dio cuenta de que los jardines con abejas en la esquina
Solían tener rendimientos entre un 20% y un 50% superiores. Las abejas se aseguraban de que ni una sola flor de tomate o de quimbombó se desperdiciara, creando un ecosistema cerrado. Las abejas obtienen el néctar de las flores, las plantas se polinizan y la familia obtiene tanto comida como miel dulce. Esta es la combinación perfecta de ganadería y agricultura sin necesidad de fertilizantes químicos ni tecnología costosa. Para apoyar a la gente, surgieron clubes de abejas por todas partes. Allí, maestros apicultores enseñaban a los vecinos a fabricar colmenas con viejas cajas de transporte y compartían técnicas manuales de recolección de miel. Lo más interesante es que el gobierno también compraba el excedente de cera de abejas para uso militar, como para pulir casquillos de bala o impermeabilizar equipos. Top 16. Clavos oxidados para el hierro en los jardines antiguos. Cuando las espinacas o los tomates empezaban a mostrar signos de hojas amarillentas, a pesar de estar bien regados, la gente sabía que era el grito de auxilio del suelo por falta de hierro. En lugar de comprar complejos fertilizantes de micronutrientes, los jardineros Amish solían utilizar clavos de hierro viejos que ya se habían oxidado. Echaban unos cuantos clavos en un barril de lluvia y los dejaban reposar un tiempo para que el proceso de oxidación se produjera lentamente. Cuando el hierro entra en contacto con el agua y el aire, libera una pequeña cantidad de iones de hierro disueltos. Esta es la forma que las raíces de las plantas pueden absorber más fácilmente. Regar las plantas con este barril era como una terapia de suplemento de hierro natural y segura. Al poco tiempo, las hojas amarillas empezaban a volverse verde oscuro de nuevo, y la planta recuperaba su vitalidad y crecía de forma más constante. Este pequeño consejo no costaba nada, solo utilizaba objetos desechados para resolver un importante problema bioquímico de las plantas. Nos recuerda que en un ecosistema cerrado, nada es realmente un residuo. Cada objeto puede encontrar un nuevo lugar y valor si sabemos cómo utilizarlo. Top 17. Cubrir las macetas con bolsas de plástico. Al entrar en un jardín trasero bajo el sol abrasador de los años 50, verías bolsas de plástico transparentes cubriendo las plántulas jóvenes, pareciendo invernaderos en miniatura. En aquella época, el plástico era un invento revolucionario y los jardineros no tardaron en utilizarlo para proteger los brotes jóvenes. Al colocar una bolsa limpia sobre la maceta y utilizar pequeñas estacas para evitar que la bolsa tocara las hojas, creaban un ecosistema cerrado perfecto. La humedad en el interior podía mantenerse estable en un 70%, lo que ayudaba a minimizar al máximo la presión de la evaporación del agua sobre la plántula. Estudios modernos de la UC Davis han confirmado que la humedad constante bajo esta película de plástico promueve el crecimiento de las raíces hasta un 25% más rápido en comparación con un entorno abierto. Así es como las plantas jóvenes superan su etapa más sensible de forma pacífica, a pesar de las inclemencias del tiempo en el exterior. Top 18. Plantación con bolas de algodón. Estados Unidos siempre ha sido un gran productor de algodón, y el uso de bolas de algodón para sembrar semillas se convirtió en un hábito común, especialmente para las familias de la ciudad que no tenían grandes jardines. Las fibras de algodón de color blanco puro actúan como un maravilloso medio de cultivo limpio, reteniendo el agua de forma constante mediante una fuerte acción capilar y garantizando al mismo tiempo los huecos de aire necesarios para las semillas. Esto evita por completo que las semillas se asfixien o se pudran debido al encharcamiento del suelo. En la década de 1950, casi todos los niños participaban con entusiasmo en la gran carrera de las judías, sembrando semillas de judías sobre bolas de algodón en la escuela. No se trataba solo de una animada lección de biología, sino que también ayudaba a la gente a observar todo el proceso de germinación con mayor claridad. Un secreto de las abuelas de entonces era utilizar té verde frío o agua de arroz para empapar el algodón, ya que los taninos del té actúan como un antibiótico suave para proteger las semillas del moho. Hoy en día, esta sencilla técnica ha evolucionado hasta convertirse en los modernos sistemas hidropónicos
que utilizan lana de roca, lo que demuestra la sostenibilidad de una idea nacida de las cosas más sencillas. Top 19. Enterrar migas de pan seco. En las cocinas antiguas, el pan sobrante caducado o las migas duras y secas nunca se tiraban a la basura. Los jardineros ingeniosos desmenuzaban el pan y lo enterraban alrededor de la base de las plantas. Cuando entra en contacto con la humedad del suelo, el pan inicia un proceso de fermentación natural, convirtiéndose en una fuente de alimento muy rica para los hongos beneficiosos y los microbios del suelo. Este proceso estimula el sistema radicular de la planta para que crezca más fuerte gracias al apoyo de la red simbiótica microbiana. Especialmente, el aroma característico del pan fermentado también tiene el efecto de atraer a las lombrices de tierra, máquinas naturales de arado que ayudan a mantener el suelo suelto, aireado y rico en nutrientes. Esta es una forma estupenda de mejorar la salud del suelo sin utilizar fertilizantes químicos. Este pequeño consejo muestra la sofisticación de nuestros abuelos a la hora de entender la relación entre los alimentos y la vida del suelo, convirtiendo un producto de cocina normal en un potente catalizador para el jardín. Todo en el antiguo modo de vida estaba conectado de forma rítmica, donde los residuos se minimizaban para alimentar una vida más verde. Top 20. Cartón para el cultivo de setas. Cultivar setas sobre cartón es, en realidad, una forma de que los humanos tomen prestado el proceso mágico de los bosques profundos, donde las setas crecen sobre madera podrida para limpiar el medio ambiente. Nuestros abuelos utilizaban el cartón, un producto fabricado originalmente con madera, como medio de cultivo para las setas en casa. Las láminas de cartón se colocaban planas, se empapaban en agua para que se ablandaran y humedecieran, y luego se espolvoreaban esporas de setas entre las capas, como quien pone el relleno en un sándwich. A continuación, todo el bloque se colocaba en un rincón oscuro y fresco para que las setas crecieran. La rica estructura de celulosa del cartón es la fuente de alimento ideal para el micelio de las setas. Estudios modernos de micología confirmaron más tarde que el cartón es uno de los medios de cultivo más seguros y eficaces para las setas comestibles. Lo más importante al poner en práctica este consejo es mantener la humedad uniforme y garantizar un entorno limpio para evitar el crecimiento de mohos no deseados. Se trata de un magnífico método de autosuficiencia que ayuda a cada familia a disponer de su propia fuente de alimentos ricos en nutrientes sin tener que invertir en equipos costosos ni en medios de cultivo especializados. Top 21. Piedras para almacenar calor. Cultivar plantas amantes del calor en climas con noches frías siempre ha sido un gran reto, pero la gente del pasado lo superó con un arte secreto de los Alpes: utilizar piedras para almacenar el calor. Solían buscar guijarros grandes y colocarlos alrededor de la base de la planta para que estuvieran directamente expuestos al sol durante todo el día. Estas piedras actúan como baterías térmicas naturales. Durante el día, absorben la energía solar y se calientan. Luego, durante la noche fría, irradian calor silenciosamente para calentar la zona de las raíces y la parte inferior del tallo de la planta. Este mecanismo ayuda a estabilizar la temperatura local alrededor de la base de la planta, permitiendo que las plantas tropicales sensibles sigan creciendo bien, incluso en regiones con climas duros. Este pequeño consejo ayuda a prolongar la temporada de cultivo y aumenta la tasa de supervivencia de la cosecha sin que cueste un solo céntimo en electricidad o equipos de calefacción. Es la sabiduría de utilizar principios físicos sencillos para favorecer el crecimiento de las plantas. Una lección sobre cómo confiar en las fuentes de energía disponibles en el universo. Las piedras ordinarias, a través de las manos de un jardinero, se convirtieron en guardianes silenciosos que protegían los brotes verdes durante las noches de helada. Top 22. Espalderas de cestas de mimbre rotas. En los jardines del pasado, no se tiraba nada si aún podía aportar valor, y las cestas de mimbre o junco rotas eran un ejemplo perfecto. En lugar de utilizar espalderas de plástico industrial que a veces parecen fuera de lugar
y se vuelven quebradizas y se rompen bajo el sol abrasador. La abuela utilizaba esas tiras tejidas flexibles para construir espalderas para las plantas trepadoras. A menudo ponía a remojo las viejas tiras de mimbre en agua para que recuperaran su suavidad natural y luego las tejía hábilmente entre ramas verticales en forma de cruz. Esta estructura tejida hueca no solo aporta un aspecto rústico y armonioso al jardín, sino que también tiene un importante efecto técnico. Permite que el viento se deslice a través de cada hoja, manteniendo la planta seca y minimizando el riesgo de enfermedades por humedad. Como resultado, sus plantas de judías siempre tenían un soporte robusto, hermoso y vibrante. Es el arte del reciclaje, donde los objetos domésticos rotos cobran una nueva vida en simbiosis con las plantas. Nos recuerda una época en la que la gente vivía de forma más pacífica, dependía menos de los plásticos de un solo uso y siempre sabía encontrar la belleza en las cosas más sencillas. Top 23. Peróxido de hidrógeno para la pudrición de las raíces. A veces, el exceso de cuidados al regar constantemente empuja accidentalmente a las plantas a un estado de asfixia cuando el agua ocupa todos los huecos y expulsa todo el oxígeno del suelo. Cuando veía signos de que una planta se marchitaba debido a la pudrición de las raíces, la abuela tenía la idea de llevar la efervescencia del botiquín al suelo para salvar la planta. A menudo diluía peróxido de hidrógeno en una proporción determinada y regaba directamente la base de la planta encharcada, químicamente. Cuando el peróxido de hidrógeno toca la materia orgánica del suelo, libera una molécula de oxígeno adicional. Este proceso proporciona inmediatamente oxígeno instantáneo a las raíces moribundas y, al mismo tiempo, mata las bacterias anaerobias dañinas. El resultado es que el suelo se limpia. Las larvas de los mosquitos de los hongos mueren y la planta parece volver a respirar mágicamente. Se trata de una medida de emergencia para las plantas increíblemente eficaz, que convierte una solución antiséptica común en una herramienta para devolver la vida al jardín. Una sofisticada comprensión de la naturaleza de la vida ayudó a nuestros abuelos a tener soluciones sencillas y eficaces a la vez, demostrando que los conocimientos de jardinería de autosuficiencia son un tesoro infinito de creatividad. Top 24. La estrategia del cultivo trampa para las plagas. Los jardineros Amish, con su paciente observación de la vida de los insectos a lo largo de muchas generaciones, se dieron cuenta de que las plagas siempre tienen sus aperitivos favoritos. En lugar de utilizar productos químicos para matarlo todo, utilizaban una estrategia de cultivo trampa muy inteligente para proteger las preciosas hileras de tomates de los pulgones. La abuela solía plantar brillantes matas de capuchinas en el borde del jardín, porque esta flor emite una señal olfativa mucho más atractiva para los pulgones que los tomates. Del mismo modo, podía utilizar la calabaza Blue Hubbard para atraer a los chinches de la calabaza lejos de las verduras principales. Una vez que las plagas se habían congregado en gran número en estas plantas cebo, el jardinero no tenía más que arrancarlas y destruirlas, rompiendo así el ciclo de la plaga de forma natural, sin necesidad de una sola gota de productos químicos. ¿Has visto alguna vez a tu abuela plantar extrañas matas de flores en un rincón del jardín? Ahora ya conoces su secreto. Es un arte de alto nivel de coordinación biológica. Top 25. Franjas cortavientos de girasoles. Los jardineros Amish entienden muy bien que los vientos fuertes son un enemigo silencioso que puede desgarrar las hojas, romper las ramas y hacer que el suelo pierda agua a una velocidad increíble. Para proteger el jardín, instalaban coloridas franjas cortavientos vivas plantando hileras de girasoles altos en el lado que daba al viento. Los girasoles no son solo un punto de luz brillante que aporta belleza a la parcela, sino que también tienen la capacidad de reducir significativamente la velocidad del viento a su paso. La estructura de la hilera de plantas permite que el aire siga deslizándose suavemente para la ventilación, pero elimina el poder destructivo de los vientos fuertes. Gracias a la protección de estos gigantes de flores amarillas, el jardín interior mantiene siempre una temperatura cálida y una humedad ideal.
Las hortalizas delicadas pueden crecer con más vigor en un entorno protegido y cuidado. Este es un ejemplo maravilloso de cómo utilizar un tipo de cultivo para apoyar a otro, creando un ecosistema de apoyo donde la belleza y la función se funden en una sola, desde los pozos de café secos hasta las hileras de girasoles que actúan como cortavientos. Los jardines de nuestros abuelos son una prueba fehaciente de la sabiduría y el respeto absoluto por la madre naturaleza. Si estas historias de resistencia y la sabiduría atemporal de nuestros antepasados han cambiado tu forma de ver la tierra que pisas, suscríbete y dale a me gusta al canal. Nos dedicamos a desenterrar la historia que intentaron enterrar. Plantemos juntos las semillas de un futuro autosuficiente. El próximo tesoro del pasado se descubrirá muy pronto. En el verano de 1947, una pareja de ancianos en Oklahoma mantuvo vivo todo su jardín durante 63 días de sequía, sin electricidad, sin mangueras automáticas y tampoco sin fertilizantes costosos. Hoy en día, gastamos cientos de dólares en sistemas de camas elevadas, pesticidas y sofisticadas herramientas de jardinería modernas. Pero hay una verdad que la industria no quiere que sepas. Los consejos de jardinería más efectivos son en realidad completamente gratuitos. El número 7 de esta lista es una técnica de humedad del suelo tan efectiva que ni siquiera necesitarás regar durante todo un año. El número 14 es una idea de la reina del no-dig, sin labranza, Ruth Stout, quien ni siquiera arrancó una sola maleza durante 30 años. Estos 25 consejos de jardinería autosuficiente ayudaron una vez a nuestros abuelos a superar la depresión, los largos cortes de energía y las cosechas fallidas. Pero con el tiempo, fueron reemplazados por productos convenientes anunciados en todas partes. Hoy vamos a explorar 25 consejos de jardinería antiguos, baratos pero increíblemente inteligentes que todavía funcionan de maravilla hoy en día.